Relatos compilados por Victoria Zárate e Idoia Sota para El País. El hombre sin rostro de la Casa Cervantes Vélez, Málaga. Quizá durante las visitas teatralizadas a la casona en la que el autor del Quijote estuvo alojado en los tiempos que era recaudador de hacienda, el turista no pueda ver más que un típico patio andaluz de una casa noble en la que los romanos dieron en llamar Velix Malaca, Valle de Málaga. Es por la noche cuando, según cuentan los trabajadores, los sonidos y las visiones inexplicables rondan entre las acardas. Todo comenzó, dicen los relatos populares, tras unas obras de mejora y refuerzo en los cimientos del pozo de 1985. La leyenda se hizo fuerte cuando un grupo de empleados de los servicios de limpieza decidieron emprender en 1994 una huelga a modo de encierro en el palacete. Hacia las 9 de la tarde, una vez que colocaron sus cosas, uno de ellos oyó un ruido extraño en el patio y los pasos de alguien que estaba con la ropa mojada. Imaginaciones mías, pensó. Al poco tiempo el sonido se hizo más intenso y al asomarse vio la figura de un hombre sin rostro junto a una de las columnas del patio. Enseguida se encontró la historia trágica, la que daría significado al suceso. Hace más de 200 años, un hombre que vivió en la casa cayó al pozo, una noche que se asomó para sacar agua. Era tan estrecho que no pudo darse la vuelta y murió ahogado. Cuando lo encontraron tenía el rostro deformado por las contusiones, azulado por el ahogamiento e hinchado por el agua. Tan terrorífico era su aspecto que decidieron taparle con una bolsa de tela negra. El hombre sin rostro había quedado encerrado en la casa. Tras ser liberado por las reformas en el pozo en los años 80, vaga por las estancias y el patio arrastrando sus ropas mojadas. Raimunda, la niña que llora en el Palacio de Linares, Madrid. De la felicidad al horror. Según la leyenda, pasaron solo unos pocos años en este palacio neobarroco, de inspiración francesa, en plena plaza de Cibeles en Madrid, construido por José Murga y Reolid, hijo de una rica familia vasca que había hecho fortuna en Cuba, y su mujer Raimunda de Osorio y Ortega, de buena familia, pero de padre desconocido. El palacete tenía toda clase de lujos: caballeriza, una casa de muñecas en el jardín y una imponente escalera de mármol de Carrara diseñada por Manuel Aníbal Álvarez. Al poco tiempo de mudarse a su nueva vivienda, aunque las obras no habían terminado aún, la pareja descubrió el secreto familiar tantos años guardado, la identidad del padre de la joven, que no era otro que del propio Murga. Esta información no podía salir a la luz, pues con ella peligraba su altísimo estatus en la sociedad española, en la que no solo era una de las parejas más adineradas, sino también marqueses de Linares y vizcondes de Llanteno. Así que solicitaron al Papa Pío IX una bula para poder convivir en castidad. El problema es que el matrimonio ya había tenido una hija, de nombre también Raimunda. La niña debía desaparecer. Las versiones sobre su muerte son dispares. Unas fuentes cuentan que fue emparedada en algún lugar del palacio, otras que la enterraron en el jardín después de ahogarla. Todo esto explicaría, según esta fantasiosa historia, por qué hoy hay quienes escuchan lamentos en el interior del palacio, desde entonces hasta la actualidad. El fantasma que deambulaba por el tejado de la Casa de las 7 Chimeneas, Madrid. En una de las calles se encontraba la antigua residencia del marqués de Esquilache, un edificio de fachada señorial que proyectó siglos antes el arquitecto Antonio Sillero para el erudito Pedro de Ledesma. Se la conoce como la Casa de las 7 Chimeneas por los conductos que sobresalen en el exterior de su fachada y que popularmente se asociaron con los 7 pecados capitales. La leyenda más escalofriante, que alberga uno de los pocos ejemplos de arquitectura civil del siglo XIX que quedan en pie aún en Madrid. El origen de la historia nos remonta a la alcoba de Felipe II. Según los relatos de la época, el rey mantuvo un intenso idilio
con una mujer llamada Helena Méndez durante su matrimonio con Ana de Austria, que quiso cortarlo de raíz desposando a la amante de su marido con el capitán Zapata. Además, para evitar tentaciones, el monarca debía establecer el domicilio conyugal de la nueva pareja lejos del palacio, en esta vivienda histórica del barrio de Chueca. El conjuro de la distancia no funcionó, y las relaciones extramatrimoniales continuaron hasta que Helena fue encontrada muerta en extrañas circunstancias. La teoría inicial de que había muerto de pena tras perder a su marido en la guerra se desboronó cuando los sirvientes afirmaron haber visto marcas de cuchillos por todo el cuerpo. En el transcurso de la investigación para determinar la veracidad de la causa de su muerte, el cuerpo sin vida de Helena desapareció. A pesar de la exhaustiva búsqueda, fue imposible encontrarlo, y corrió el rumor de que fue su propio padre quien la enterró sin ataúd en el jardín, antes de ahorcarse él mismo en el patio de la casa. Desde entonces varias personas afirman haber visto a la mujer vestida de blanco vagar por el tejado, con una antorcha en la mano que señala al alcázar, donde vivía Felipe II. Esta historia cobró fuerza en el siglo XIX durante las reformas del edificio, como sede del Banco Castilla, cuando apareció el esqueleto de una mujer con 7 monedas de oro en la mano. Dicen que son las mismas que el monarca mandó a Helena y Zapata en símbolo de arras, y con las que su padre la enterró en el jardín de la casa. Ataulfo y el espíritu cabreado de Picasso, Madrid. Desde ascensores que suben y bajan sin estar en funcionamiento, gritos de dolor o puertas que se abren solas son algunos de los sucesos que reportan aterrados los trabajadores de los turnos de noche del Museo Reina Sofía, que ocupa desde 1986 el edificio del antiguo Hospital General de Madrid, primero como Centro de Arte de Reina Sofía, y hace hoy 30 años como lo conocemos. La leyenda arranca en el siglo XVI, cuando estos terrenos al final de la calle Atocha servían como albergue y lugar para morir de las personas sin recursos. También aquí, 2 siglos más tarde, se abrió una concurrida fosa común, a la que se añadieron los miles de cadáveres que dejaron la peste y otras epidemias durante los primeros años del hospital. En el subsuelo del sanatorio se enterraron los cuerpos de los enfermos hasta que finalizaron las obras en este edificio neoclásico, a cargo de Sabatini, el arquitecto de cabecera de Carlos III. Entre las paredes del hospicio, según cuenta la leyenda, quedaron atrapadas las almas perdidas de los fallecidos, que vagan para siempre por sus pasillos. Con la remodelación del edificio como museo de arte contemporáneo, aparecieron los primeros restos de esqueletos que alimentaría la leyenda. Ruidos extraños, voces de habitaciones desiertas, sombras misteriosas, la sucesión de fenómenos inexplicables que ya era inacabable, se intensificó con el hallazgo en 1990 de las momias de 3 monjas bajo la capilla del antiguo hospital, las mismas que algunos vigilantes afirman haber visto deambulando por el edificio. El museo también cuenta con algunos inquilinos famosos, del más allá, claro, como Ataulfo, el fantasma que desató una maldición sobre uno de los vigilantes. Lo convocó a modo de broma con una ouija, y el espíritu de Pablo Picasso, que cuando se manifestó malhumorado desde que su Guernica dejó su ubicación en el Casón del Buen Retiro, para coronar la colección permanente de la Reina Sofía. Los espíritus que esperan en el andén de Rocafort, Barcelona. Una leyenda urbana se posa sobre una estación cuando cae el sol, la parada de Rocafort en la línea 1, que recorre el subterráneo de la Gran Vía de Barcelona. Es, y dicen, la más temida por los trabajadores del metro de la ciudad, que intentan evitar este escenario a toda costa, sobre todo en horario nocturno. El miedo se apoderó de los jefes de estación a raíz de una supuesta ola de suicidios que tuvo lugar en esta vía durante los años 70. A partir de entonces, afirman que varios operarios del tren
habrían visto en los monitores de seguridad a personas deambulando sin rumbo fijo por los andenes. A pesar de que el último tren había pasado ya hace mucho tiempo y la estación se encontraba cerrada al público, cuentan que durante la Guerra Civil sirvió de refugio antiaéreo para cientos de personas cuando los bombarderos alemanes e italianos sobrevolaron la zona. Muchas otras murieron durante los bombarderos intentando acceder a ella, y esto es lo que explica, para los defensores de la leyenda, las apariciones espectrales y los ruidos extraños que yacen en el lugar.